Estoy rendido, el terreno es bastante inhóspito y tiene hielo y es muy resbaloso. Ya traigo un dolor de cabeza, pero bien tremendo. Me empiezo a sentir náuseas y ya estoy agotado. Beautiful. Muy buenos días a todos. Este es el día 9 de nuestro trekking por los Himalayas. Y ya tenemos dolores de cabeza, ya tenemos toda clase de síntomas. Entonces ahora tenemos que escapar de las montañas y entonces iniciamos nuestro descenso el día de hoy hacia una altura de unos 4100. Todavía estamos a 5200, algo así. Entonces esperamos que a lo mejor bajar esos 1000 metritos el día de hoy nos ayude un poco, ¿no? ¡Vámonos! Vamos a tener que pasar nuevamente por el Paso de la Muerte. Es el lugar donde hay que cruzar el glaciar y que solo hay un caminito chiquito por donde pasan personas que van, otros que vienen, yaks, burritos, caballos, y que está peligroso. Lo bueno es que hoy parece que no hay hielo ni nieve, entonces va a estar más fácil. Vamos a ver. Y miren, el Paso de la Muerte ahora está solito. Y yo creo que es porque antes tenía nieve y hielo y pues había un congestionamiento tremendo, ¿no? Pero ahora es fácil de pasar. Miren nada más esos picos. Qué bonitos. Ya vamos escapando de las montañas poco a poco. No hemos bajado muchos metros, yo creo que habremos bajado unos 200 metros. Si se fijan, todavía no puedo respirar bien. Todavía estamos fregadones. Así es que todavía no estamos fuera del desastre, ¿no? Ya llegamos de vuelta a Lobuche. 4900 metros. Les platiqué que el hotel en Lobuche está infestado de ratas. ¿No les platiqué? Bueno, ya lo saben. En la noche escuchábamos las ratas correr entre las paredes, como que había un espacio ahí y corrían y hacían ruidillos ahí. Uf, qué bueno que no vamos a dormir de nuevo ahí. Seguimos camino, pasamos Lobuche, vámonos. Mientras descendemos, empiezo a ver todo con otros ojos. Con cada paso, la vida vuelve poco a poco a las montañas, aunque todavía no vuelve del todo a mí. Todo bien, ya hicimos una muy buena caminata el día de hoy y ya casi estamos ahí, pero yo todavía me siento mal. Ahora me dio un dolor de cabeza y unas náuseas. Híjole, pues sí estoy preocupado. Hoy en la noche debería de ser posible dormir bien, porque pues ya como que ya vamos a poder respirar mejor, ¿no? Entonces ojalá y ese sea el caso. Antes de llegar a Periche, nos encontramos con decenas de yaks. Ver a estos peludos soportar la altura y criar a sus pequeños con total tranquilidad me dio muchos ánimos. Y cuando vi las primeras casas de Periche, pensé que por fin habíamos terminado por ese día. Bueno, familia, pues resulta que me equivoqué, porque ese poblado que les había mostrado antes, que supuestamente era Pamboche, que íbamos a dormir ahí,
resulta que no es, solamente vamos a comer lunch aquí y luego seguimos caminando. O sea que la caminata de hoy está pero pesada, Esperemos que podamos comer algo rico, algo que nos dé energías y poder seguir en la tarde. Este es como un criadero de yaks. Hay muchas, son como tierras como de crianza pues de yaks. Muy buenos días a todos. Siguiente día y seguimos descendiendo el día de hoy. Vamos a descender hasta Namche Bazaar. Las buenas noticias son que anoche tuvimos una muy buena noche, que por fin pudimos respirar, por fin pudimos dormir y roncar a gusto, porque pues ya a esta altura ya estamos como que bien aclimatados. Estamos ahorita a 3.900 metros. Ya en cuestión de salud ya estamos bien y ya estamos disfrutando otra vez el camino, ¿no? Vean nada más qué vista con esas montañas ahí al final. Y en esa colina que está ahí al fondo, el monasterio de Tengboche. Muy buen día para lavar la ropa, Desde aquí podemos ver al Everest. Es ese que está ahí atrás, que se ve nada más la puntita con su nube atrás. Es como que los Himalayas están congelados en el tiempo, ¿no? Las pequeñas aldeas o poblados milenarios, cómo eran las rutas, los caminos que se recorrían a pie, que cargaban todas las mercancías pues en el lomo o en animales, que las aldeas no tenían leña, que se las tenían que ingeniar para quemar caca de yak y producir el fuego. Es una oportunidad que valoro mucho, el poder estar aquí en los Himalayas y poder experimentar de primera mano cómo esas culturas eran antes. Después de tantos días pensando únicamente en respirar, por fin podía detenerme a disfrutar de todo lo que me rodeaba. Por fin volvimos a Namche. Y tan pronto cayó la noche, aprovechamos el oxígeno extra. Muy buenos días, muy buenos días. Este es el último empujón, el último tramo ya para llegar a Lukla. Dejamos Namche Bazaar hace unos minutos. Tenemos todavía algunas pequeñas secuelas del mal de las alturas y además de la comida que hemos estado ingiriendo durante el viaje sin ninguna restricción, ¿verdad? Ya estamos saliendo de los Himalayas. Estamos cansadísimos y súper hambrientos, pero ya llegamos a Lukla. Y pues bueno, este es el final de nuestra caminata por los Himalayas. De aquí tomamos un avión mañana hacia Ramechhap y después un auto o un jeep hacia Kathmandú. Entonces pues se acabó. Al día siguiente, dejamos atrás las montañas. Por última vez pude contemplar los Himalayas desde la ventana. Y de pronto, todo volvió a moverse. El ruido, las prisas, miles de personas. En ese momento ya tenía todo el oxígeno que necesitaba.
y todas las comodidades que la ciudad podía ofrecer. Pero ya empezaba a extrañar otras cosas. El olor del viento allá arriba. Caminar con mi mochila hasta donde me alcanzaba la vista. Los valles solitarios. Los pequeños pueblos. Y la gente que con una sonrisa hace posible la vida en estas montañas. Este lugar dejó en mí una verdad que quiero llevar siempre conmigo. Para ser genuinamente feliz, debo aprender a necesitar menos y apreciar más.